primero sería, yo creo, plantear una pregunta, ¿no? ¿Por qué nos interesa esto? ¿Por qué os interesa esta escuela? ¿Por qué nos preocupamos, reflexionamos, estamos sensibilizados, incluso nos damos el objetivo, seguramente muchos o la mayoría o todos, ¿no?, de intervenir ante estos problemas, ¿no?, intervenir ante estos problemas, ¿no? Es decir, hoy tenemos problemas y problemas verdaderamente serios en la economía mundial, ¿no? Y tenemos problemas, ninguno de los cuales tiene nada que ver con ninguna inevitabilidad técnica, ninguno de los cuales tiene que ver con que, bueno, tal y como todavía hoy se define mayoritariamente, habitualmente, la economía en nuestras facultades, ¿no?, partiendo de la escasez, ¿no? ¡Qué barbaridad!, ¿no? ¿Acaso lo que define el hecho económico es la escasez? Cuando hoy la humanidad produce, datos de FAO, alimentos para 12.000 millones de personas a razón de 2.700 calorías diarias, y sin embargo, siendo solamente 7.500 millones los habitantes en el planeta, hay 1.200 millones de personas que tienen una condición de malnutridos. Evidentemente no tiene nada que ver con la escasez. Claro, alguien podría decir, te pones a hablar de problemas y te vas rápidamente a la malnutrición, que afecta particularmente a la África subsahariana, lo cual tiene raíces históricas, etcétera, etcétera. No, en realidad cuando hablo de problemas que se extienden por todos los países del mundo y particularmente por los países, por las economías más avanzadas. Es el caso, por ejemplo, de Europa, ¿no? Claro, yo podría comenzar aquí, para tener más pegada, ¿no?, hablando de Grecia, ¿no?, y de cómo los salarios, las pensiones han caído en magnitudes superiores al 35%. Imaginaos, ¿no?, vosotros, en vuestras familias, ¿no?, que el poder de compra hubiera caído una tercera parte, ¿no?, donde se podía comprar 10, se puede comprar 6 o 7, ¿no?, o incluso si consideramos la subida de los precios de los productos básicos, en realidad menos todavía, ¿no? Pero también podríais seguramente decir, tomás Grecia, que es un caso singular, verdaderamente extremo, lo cual por una parte es cierto, es verdad que lo es, pero no deja de ser un caso representativo, ¿no?, o significativo, ¿no? Pero bueno, mirad, estamos acabando justo un artículo con dos compañeras sobre cuestiones del mercado de trabajo, sobre cuestiones de precariedad, ¿no? Y con ese trabajo constatamos, por ejemplo, que en Reino Unido, una economía altamente desarrollada en el contexto mundial, hay 800.000 personas, 800.000 trabajadores que tienen los llamados contratos 0 horas. Son contratos que se caracterizan porque no tienen ninguna carga de trabajo asegurada y, por tanto, ningún salario asegurado. Y en la mayor parte de los casos implica exclusividad por parte del trabajador. No puede trabajar con otra empresa. No siempre, sí en muchos casos, ¿no? En Reino Unido. En Alemania, bueno, Alemania ya sí que, verdad que ahí no podemos encontrar ningún elemento digno de discusión, porque al fin y al cabo es referente, potencia, y alguien tiene que decir rápidamente locomotora y no sé cuánto. Bueno, pues el hecho es que en Alemania una sexta parte de toda la población trabajadora tiene los llamados mini-jobs, mini-empleos, ¿no? Se caracterizan porque el salario no puede superar legalmente los 450 euros mensuales, y vosotros como yo sabemos perfectamente que con 450 euros mensuales no se puede ni mucho menos aspirar a construirse una vida independiente, pagando la comida, el transporte, el alojamiento, etcétera, etcétera. Incluso hay muchos, en realidad, una cuarta parte de todos los contratos son mini-jobs. Afecta a una sexta parte de las personas porque hay muchos que tienen más de un mini-job de estos. Pero por más que sumes mini-jobs, el salario agregado de todos ellos no puede superar los 450 euros mensuales, y estoy hablando de Alemania. Por eso, en Alemania, como en Reino Unido, el riesgo de caer en situación de pobreza no deja de acrecentarse. O bueno, podemos hablar del propio caso español, ¿no? Para intentar poner un poco orden explicativo a esto de la precariedad en España, acuñamos una fórmula. Decíamos, por una parte hay trabajadores sin salario, perdón, lo voy a decir en otro orden, hay asalariados sin contrato, es decir, asalariados, gente que realiza algo cuyo contenido social es una relación salarial, es decir, ir todos los días de 9 a 5 o a 6 o a 7 y a cambio recibir una remuneración, pero que no estando reconocida como salario, por tanto, no está protegida por todos los elementos que la legislación, en el caso español, efectivamente protege, ¿no? Por ejemplo, es el caso de los falsos autónomos, ¿no? Es decir, cientos de miles de personas que encima tienen la desfachatez de presentarlo con la retórica que decía antes del emprendimiento, etcétera, etcétera. Pero que el hecho social, el contenido social de su actividad laboral es una relación salarial pura y dura, solo que no reconocida como tal y, por tanto, con una precariedad acrecentada, en primer lugar, en relación con el salario, claro que es mucho más bajo que el promedio, pero en general, en cuanto a no tener ningún elemento de protección social, salvo la que se paga el propio trabajador, el gran emprendedor, autónomo, bla, 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 ¿no? Pero incluso también, no ya asalariados sin relación contractual como tal, sino también trabajadores que no tienen ni siquiera salario, ¿no? Es decir, y esto, como la mayoría sois
muy jóvenes, ¿no? Pues lo conocéis seguramente en relación con las becas, los contratos de práctica, de formación, etcétera, o incluso cosas que hemos conocido o que han sido objeto de conocimiento y polémica recientemente, como aquellos que se jactaban de que no pagaban salarios, sino que pagaban con prestigio, ¿no? Pienso, por ejemplo, esto pasa mucho en los medios de comunicación, grandes proyectos de comunicación como el Huffington Post, se jacta de que no paga a sus colaboradores, salvo con el prestigio de trabajar con ellos. O estos cocineros de restaurantes de lujo, ¿no? Que lo mismo decían, pagamos con prestigio, ¿no? Realmente qué desfachatez, ¿no? Porque hacen las cuentas de la empresa sobre la base de que parte importante del trabajo que van a utilizar simplemente no van a pagarlo, ¿no? Dramático, por cierto, que entes públicos como Televisión Española les financie y les ría las gracias, ¿no? Bueno, me paro aquí desde el punto de vista de que creo que no hace falta desarrollar más el hecho de que tenemos problemas sociales, no son problemas cualesquiera, afectan de manera decisiva las condiciones de vida en particular. Y esto de nuevo pensando en que la mayoría sois muy jóvenes, ¿no? Afecta desde el punto de vista de cómo constatamos que se nos pretende decir que es inevitable y natural que la gente que hoy tiene 20 años tenga unas condiciones de vida peores que las que tuvieron sus padres, ¿no? Que las posibilidades para cualquiera de vosotros, ¿no? De tener, salvo que quizá algunos os apellidéis Botín o algo así, entonces os estaréis riendo por dentro de lo que estoy diciendo, claro, ¿no? Porque las posibilidades de construiros una vida independiente que pasa por tener un empleo, que pasa por tener un salario, un empleo regular, con un salario de cierta magnitud y con esto poder acceder a una vivienda, algunos además probablemente seréis de Madrid, ¿no? Con lo cual ya no estáis riéndoos por dentro en absoluto, sino todo lo contrario, más bien quizá llorando. Encima, claro, es que para construirse una vida independiente hace falta acceder a una vivienda, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Con esos salarios, con esos no salarios, etcétera, etcétera. En definitiva, sin intención de enrollarme nada más en este punto, lo que quería era señalar que si nos preocupa el análisis del capitalismo no es por una preocupación, digamos, de carácter intelectual, ¿no? Hostia, esto del capitalismo, ¿cómo será? Tal, ¿no? Sino por una preocupación práctica, directa, acerca de que constatamos problemas que si nosotros observáramos desde el punto de vista, es verdad que hay problemas graves, pero poco a poco venimos en una estela de ir saliendo de ellos. Tendríamos una discusión completamente distinta a la que efectivamente podemos tener o debemos tener, que es una discusión presidida por el hecho de que los problemas no dejan de agravarse. Bueno, la propia imagen que decía de lo de comparar dos generaciones, yo creo que lo ilustra con claridad, ¿no? Si esa es la constatación que hacemos, ¿cuál es la pregunta fundamental? La pregunta fundamental a mí me gusta hacerla con una pequeña metáfora. Si el capitalismo es la máquina, si el capitalismo es el coche, ¿el problema cuál es? ¿El problema es la forma en la que se está conduciendo el coche? ¿El problema es la forma de gestión de esa máquina? ¿O por contra el problema es la máquina? Inevitablemente con ese coche ya no hay posibilidad de arreglarlo. Ese coche inevitablemente cada 2 por 3 se estropea o cada 2 por 3 se accidenta. O por contra, el coche en realidad, con un buen lavado de cara y tal, ¿no? Sería un coche perfectamente solvente, eso sí, siempre que se condujera de una forma adecuada. Vivimos una situación un poco delirante, porque por una parte el coche, esa es la tesis que sostendré, es un coche inarreglable, es un coche que conduce al accidente porque está mal hecho, porque no tiene la capacidad de ser conducido de otra manera, ¿no? Es verdad que los conductores beben, ¿no? Y beben en abundancia, ¿no? Con lo cual un coche de esas características, conducido por alguien que no está en un estado adecuado para conducirlo, provoca un cóctel verdaderamente explosivo, ¿no? En realidad habría que ver si se puede ser conductor de otra manera, ¿no? Y todo esto bajo de la metáfora, porque al final vais a decir, pues efectivamente, como decía Mario, no nos ha dejado indiferentes porque ha hablado de coches y de borrachos al volante y no tenemos muy claro qué relación tiene con la cosa esta del sistema capitalista. La relación es metafórica, solamente era alusiva a, plantear en otros términos, el capitalismo es reformable. Se puede reformar el capitalismo, podemos aspirar razonablemente a un capitalismo civilizado, a un capitalismo bueno, a un capitalismo con rostro humano. Podemos aspirar razonablemente a que se concilien las exigencias del capitalismo, fundamentalmente una determinada rentabilidad, y que la rentabilidad, quede efectivamente conciliada con los derechos sociales, con salarios dignos, con la posibilidad para la gente, con la posibilidad para la gente joven en particular, de que se puedan construir una vida independiente a partir de un empleo, con un buen salario, con un salario decente, accediendo a la vivienda, accediendo al conjunto del consumo de los productos básicos que necesitamos para efectivamente verificar esa vida independiente, ¿no? Entonces, para mí la pregunta fundamental es esa, ¿no? Y es una pregunta que no se resuelve en el terreno de la opinión, de la voluntad, de los deseos, ¿no? Venga, entre todos, ¿no? Consenso, ¿no? Me acuerdo cuando el año 2010, justo ya habiendo estallado recién la crisis, ¿no? La Cámara de Comercio puso en marcha una gran campaña, 4 millones de euros,
con los cuales se habían podido crear algunos empleos de verdad, ¿no? Para defender que esto lo arreglamos entre todos, decían, ¿no? Porque añadían todos, volvían a decir todos, ¿no? Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Y por tanto todos, tercera vez que usaban fraudulentamente el término todos, ¿no? Todos debemos apretarnos el cinturón, ¿no? En realidad no es verdad que todos hubiéramos vivido por encima de nuestras posibilidades, y los datos son demoledores, como sabéis, estamos hablando de hace apenas 8 años en relación con esta fecha, con esta campaña infame completamente, ¿no? No es verdad que todos nos apretáramos el cinturón, se habla mucho de políticas de austeridad y es un muy mal término, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de políticas de austeridad cuando sabemos ya que no menos de 50.000 millones de euros se han perdido en dádivas directas, en cesiones directas a la banca? ¿Políticas de austeridad? A mí nunca me han regalado 50.000 millones de euros ni por muchos euros que le quitáramos, ¿no? No son políticas de austeridad, son políticas muy sesgadas desde el punto de vista de su contenido social, con prácticamente barra libre desde el punto de vista de las necesidades del capital y, por el contrario, ahí sí, de austeridad severa desde el punto de vista del gasto social, ¿no? Y por otra parte, bueno, lo de que lo arreglamos entre todos plantea la idea mítica, ¿no? De que, verdaderamente mítica en el sentido de carente de todo fundamento real, ¿no? De que todos, venga, voy a decirlo, todos remamos en el mismo barco y en la misma dirección y toda una serie de fórmulas así un poco grandilocuentes, completamente vacuas, por no decir completamente contrarias a la realidad y por tanto reaccionarias, ¿no? Es decir, no, se trata de una cuestión situada en el terreno de la voluntad, se dice mucho, ¿no? Venga, consenso, joder, el pacto por la educación, ¿no? Hay que hacer un gran pacto por la educación situando toda la discusión en el terreno de la buena voluntad. Si nos sentamos, venga, ¿quién lo dice? Lo digo yo. Hablando se entiende la gente, sentémonos y seguro que encontremos, pues no es verdad ni podría serlo, porque el conflicto no aparece por el hecho de que nos sentemos o no en una mesa, sino que el conflicto tiene su raíz en las bases mismas de la sociedad capitalista y particularmente en la apropiación privada de los medios de producción sobre la cual se levanta una sociedad, que es la que vamos a explicar hoy, de la que vamos a discutir hoy, el capitalismo caracterizado precisamente porque hay conflictos, pero no circunstanciales, sino conflictos sustanciales, que precisamente lo que define el capitalismo sobre lo que se constituye es sobre el conflicto, sobre la existencia de intereses opuestos, sobre la existencia de clases sociales. Joder, llevo hablando 10 minutos y ya he comentado varias cosas prohibidas, no, aquí al contrario, aquí estimuladas a ser comentadas, pero en general poco menos que prohibidas, ¿no? Clases sociales, pero ¿cómo que clases sociales? ¿Qué nos dicen las facultades de economía? Nos dicen que hay individuos, no sé, de hecho nos dicen que hay individuos, lo dicen en latín para vacilar un poco, ¿no? Homo economicus, ¿no? Ponen como punto de partida, como referente, ¿no? A Robinson Crusoe, que es una cosa verdaderamente aguda, ¿no? Para hablar de procesos sociales ponemos a un tipo aislado en la isla, ¿no? Aislado ahí, ¿no? Menos mal que Defoe, el novelista, luego hizo aparecer a Viernes, un esclavo, ya había una relación social, aunque fuera muy pequeñita. ¿Os imagináis en filología, en lingüística, que nos dijeran, venga, vamos a explicar el hecho lingüístico? ¿Os imagináis un tipo solo ahí en la isla, delante del espejo? Pues eso sería, luego puesto en relación, es una barbaridad, es igual de barbaridad plantear el homo economicus que el homo linguisticus, ¿no? Tengo que preparar estas cosas porque lo había dicho filologicus. Bueno, es un asunto grave, ¿no? Margaret Thatcher decía, las clases sociales no existen. Así, Margaret Thatcher nos dio algunas frases potentes y muchísimo sufrimiento a la clase trabajadora británica, la inmensa mayor parte de la población, y por extensión a otras en la medida en que se convirtió en referente y algo de influencia tuvo, y en ningún caso pretendo demonizar a nadie ni situar que la clave está en tal o cual personaje, porque esto apuntaría a decir, si en lugar de Thatcher hubiera estado no sé quién, entonces igual se hubieran podido resolver, se hubieran resuelto los problemas, ¿no? Así que tenemos la constatación de problemas graves. Tenemos, por otra parte, una pregunta en cuanto a cómo responderlo. ¿Es un problema del capitalismo, en cuyo caso, lógicamente, nos llevará a ciertas consecuencias y también de carácter político? ¿O, por contra, es un problema situado en el terreno de cómo se está conduciendo el capitalismo, lo cual, claro, lógicamente nos llevaría a otro tipo de planteamiento en cuanto a qué hacer, ¿no? Bueno, dicho todo esto, ¿cómo lo estudiamos? ¿Cómo respondemos a esto? Podríamos hacer, venga, a votos, o sea, me digo, ha venido así, pues en el fondo simpatiquillo el tío, venga, votamos, gano la votación y acabamos, pues no vale para nada. Y también, claro, debemos descartar toda posibilidad de que en los pozos del café o en el tarot podamos encontrar la explicación a la pregunta acerca de si estos problemas son consustanciales al capitalismo, y más aún, se agravan con todo su desarrollo histórico, o si por contra son esta manía de que lo gestionan tipos que no tienen ninguna empatía con la gente y bla, bla, bla. Os adelanto que yo creo que todos, o prácticamente todos los que se sientan en el Congreso de los Diputados responden que lo segundo.
Responden que de lo que se trata es de que está siendo mal conducido el capitalismo. De hecho, nos suelen decir que si les votamos a ellos, resuelven los problemas, porque ellos lo conducirían de otra manera. Esto, por ejemplo, fijaos que dantesco resulta en el terreno municipal. Todos nos dicen, no, si nos votas a nosotros resolvemos los problemas, lo cual es falso y además es que no podría ser de otra manera, porque las posibilidades en un marco presidido por una legislación y por pautas precisas de la Unión Europea a las que los gobiernos, incluyendo los municipales, se subordinan, cuando no, los concejales de economía respectivos son expulsados de los gobiernos municipales de que se trate, por ejemplo, diciembre en Madrid, Carlos Sánchez Mato, ¿el resultado cuál es? El resultado es que el gobierno municipal de Madrid, que se jacta de progresismo, se jacta de que paga más deuda que nadie. ¡Qué barbaridad! Con las infraestructuras tan precarias, con las carencias que tenemos en ámbitos como la educación, como la sanidad, etcétera, etcétera. Y se jactan de ello, es una barbaridad. No estoy diciendo que no tenga sentido intentar gestionar mejor, pero desde luego no decir que es bueno pagar deuda, que es consagrar una parte importante del dinero de los madrileños y las madrileñas estrictamente a pagar deuda, es decir, a cederse al capital financiero, ¿no? Y esto tiene que ver con esa idea, ¿no?, de que bien conducidas las cosas se resuelven los problemas. Nosotros tenemos hoy una aspiración mucho más ambiciosa, que es precisamente verificar, sin menospreciar, que tal o cual política evidentemente pueda tener efectos, eso sí, en un ámbito muy limitado, distintos, verificar si una política distinta puede resolver los problemas. Y aquí vamos a gravitar sobre todo sobre un concepto, que es el concepto de leyes, las leyes que rigen la economía capitalista, no leyes en un sentido jurídico, sino leyes en un sentido científico, digamos, en el terreno social, en el terreno, o desde la perspectiva económica en particular, al modo como, por ejemplo, en el terreno de la física hablamos de la ley de la gravedad. Vemos que existe una ley de la gravedad. La ley de la gravedad no está escrita en ninguna constitución, ni falta que hace porque no es una ley jurídica. Es una ley que explica una causalidad y por eso estamos en un sótano, no hay problema. Si estuviéramos en la planta tercera, haría el chiste tonto de que a nadie se le ocurriera dar un paso más allá de la ventana porque la ley de la gravedad actúa incluso sobre alguien que no la conozca, aunque imagino que vosotros sí, sobre todo habiendo estudiado eso y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estudiamos? ¿Cómo estudiamos esto? Desde la economía. ¿Y cómo estudia esto la economía? La economía en realidad esto lo estudia de formas distintas. Incluso cabría decir que desde ciertas formas se estudia y desde otras formas se mira hacia otro lado para asegurar no estudiarlo y para asegurar no comprenderlo. Los economistas no compartimos nada en conjunto, absolutamente nada. No compartimos no ya la respuesta a esta pregunta, sino que ni siquiera cómo se debe abordar el estudio de esta cuestión para poder responderla. En realidad, por no compartir, no compartimos ni el objeto de estudio, antes lo decía. Hay quien dice que el problema es recursos escasos, fines alternativos. Otros decimos que la economía se ocupa de otras cosas. Se ocupa ni más ni menos, se ocupa específicamente de cómo se organiza una sociedad para proveerse de las bases materiales de su existencia, es decir, cómo produce sus medios de vida, los distribuye entre sus miembros y estos, consumiéndolos, ponen las condiciones para que puedan volver a ser producidos, de nuevo distribuidos, etcétera, etcétera. O sea, que discutimos incluso en relación con el objeto de estudio. A la hora de... Vaya ciencia, ¿eh? Es que no estamos de acuerdo ni en definir el objeto de estudio. Bueno, en rigor no estamos de acuerdo ni siquiera en cómo denominarla. Yo estoy simplificando hablando de economía cuando en realidad nuestra disciplina, esta forma de mirar los problemas sociales desde el ángulo económico, es decir, desde el ángulo relativo a cómo se organiza una sociedad para producir de una forma constantemente renovada sus medios de vida, esto en realidad se llamó siempre economía política, ¿no? Economía política. Luego se quitó lo de economía política, lo de política, se dejó en economía, en inglés economics, economics con ese sufijo, compartido con otras ciencias, de las buenas, ¿no? Physics, por ejemplo, ¿no? Pero claro, amputándolo de política, en realidad se amputaba aquello que dejaba ver con más claridad el contenido social de la economía. El contenido de la economía desde el punto de vista de aquello de lo que se ocupa la sociedad, es decir, del conflicto social en aquellas sociedades en las que, estando presididas por la propiedad privada de los medios de producción, evidentemente había clases sociales en función del lugar respectivo de las personas en relación a ese hecho. Hay propietarios de medios de producción que compran fuerza de trabajo, hay por contra no propietarios de medios de producción a los que lo único que nos queda es vender lo que tenemos, es decir, nuestra capacidad de trabajar, ¿no? Por tanto, economía en lugar de economía política. Cuando han podido han ido mucho más lejos. Chile es un caso muy significativo. En Chile seguro que conocéis que hubo una dictadura terrorífica que arranca en el año 73, en septiembre de 73, con un golpe de Estado el día 11, que se extiende hasta el año 90 y que con otras formas se preserva en el sentido de una, si se quiere decir así, democracia muy restringida. La dictadura nunca fue derrotada en Chile. Por cierto, esto probablemente os suena porque es exactamente igual que en el caso español, donde la dictadura nunca fue derrotada y por eso todavía hoy en la propia institucionalidad monárquica heredera de la dictadura constatamos, por ejemplo, cómo el Poder Judicial
tiene en su seno instituciones tan profundamente antidemocráticas como la Audiencia Nacional, que no es más que el viejo Tribunal de Orden Público cambiado de nombre. En el mismo BOE en el que se liquida el viejo TOP, el viejo Tribunal de Orden Público, se crea la Audiencia Nacional. El Tribunal de Orden Público era lo que había sucedido al Tribunal de Persecución del Comunismo y la Masonería, de acuerdo a la ley de 1940, y seguro que todos sabéis cuál era el contexto de este país en el año 1940, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiarlo? Bueno, no tengo mucho tiempo para ello y, por tanto, creo que se puede resumir fácilmente de la siguiente manera. Hay una disputa en el terreno teórico, en el campo de la economía, en cuanto a cómo abordar eso que tenemos hoy como objeto de estudio, el sistema capitalista, ¿no? Hay distintos autores, distintas corrientes que tienen sus discusiones respectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es un elemento exigible a cualquiera que hable un rato largo, que en un bar no hace falta decir me llamo Xavier y soy marxista, ¿no? Basta con decir el nombre. Pero cuando uno va a hablar acerca de cómo explica la economía capitalista, sí debe decirlo, a mi modo de ver, de forma imperativa, por un principio elemental de honestidad, de transparencia, cuál es el punto de partida. Porque si no, habría el riesgo de que quizá alguien pudiera pensar, lo que explica este tipo es lo que hoy en el campo de la economía es comúnmente aceptado, etcétera. Pues no, hay discusión. Y precisamente uno de los grandes fraudes, ¿dónde está la cámara? Fraudes que padecemos en nuestras facultades es la explicación de la teoría económica desde una perspectiva ocultando que lo es, que es una perspectiva, entre otras, no posibles, sino entre otras existentes. Si además constatamos que la perspectiva desde la que se explica la economía, el análisis económico neoclásico, se caracteriza por algo muy significativo, ¿no? Coexiste exactamente en el tiempo, es exactamente simultáneo del surgimiento del planteamiento de Marx, de la formulación por parte de Marx, que como seguramente sepáis culmina con el Capital, ¿no? Con esa obra inacabada y todo esto, ¿no? Bueno, pues son exactamente simultáneos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué dos planteamientos verdaderamente opuestos, sin ningún elemento ni de interlocución entre ellos? ¿Por qué son exactamente simultáneos? Lo que sabemos es que no puede ser resultado de la casualidad, como no es resultado también de una interlocución donde encontramos la explicación. La explicación la encontramos en el contexto social en el que surgen ambos planteamientos. Es el contexto social del último tercio del siglo XX, del último tercio del siglo XIX en Europa occidental, que está caracterizado por el hecho de que el capitalismo se ha desplegado plenamente y con ello ha dejado ver tanto sus contradicciones, expresadas en particular con la forma de las crisis, como sobre todo su conflicto, el conflicto del que arranca, el conflicto de clase, la lucha de clases, el conflicto de clases que se expresa políticamente. Que exista es un hecho, forma parte de la dinámica capitalista. Hablaremos en un momento de la explotación y no hablaremos de la explotación porque yo tenga tal o cual posición ideológica, simplemente para recoger científicamente el hecho de que nunca podría en la sociedad capitalista pagarse todo el trabajo, porque si pagara todo el trabajo entonces no habría ganancia, y a eso lo llamamos explotación. En un contexto presidido porque el despliegue del capitalismo deja ver la existencia de explotación, en la medida en que este conflicto se expresa políticamente con el surgimiento de los primeros grandes partidos obreros, grandes sindicatos, por ejemplo el caso español, 1879 se constituye el Partido Socialista Obrero Español, un poco distinto del actual, sí. 1888 se construye la UGT, la Unión General de Trabajadores. En ese contexto, ¿cuál es la posición de la burguesía, de la clase capitalista, de la clase dominante? La posición es que cada vez más ve con toda nitidez que la economía, el análisis económico riguroso, el análisis económico serio, la ciencia económica es un obstáculo, es algo peligroso, es algo de lo que hay que deshacerse. Porque desde el punto de vista de los capitalistas, conocer las claves de los problemas no puede traerles nada bueno. Exactamente lo contrario que desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras, para quienes conocer las causas profundas de sus problemas es una fuente de cara a poder organizarse y poner el dedo en la llaga que efectivamente permita la resolución de los problemas. Por eso yo resumo de una manera un poco bastante coloquial, pero creo que no por ello menos precisa, que la economía neoclásica, la economía burguesa, la economía neoclásica que incluye en su seno, ojo, en la matriz neoclásica se incluye también el planteamiento keynesiano, se le ponga el prefijo que se quiera, que al fin y al cabo está presidido por el hecho de que Keynes defendía el orden burgués. Y no lo digo yo, lo dice él expresamente cuando, por ejemplo, señalaba que le preocupaban en una obrita pequeña, breve así que se llama Soy liberal, donde el tipo reconocía que las cuestiones sociales eran objeto de su preocupación, pero que la guerra, la frase es de Keynes, abre comillas, la guerra de clases siempre me encontrará del lado de la burguesía. Añadía ilustrada, pues claro,
y fetén, podría decir, del lado de la burguesía, que es el sustantivo y por ello lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que le caracteriza a la economía burguesa hoy? La economía que defiende el orden burgués, el orden capitalista. Pues algo que se puede resumir, como decía, una fórmula muy coloquial. No miran para asegurarse de no ver. Puesto que de lo que se trata es de no ver, hay una forma de asegurarlo, no mirar. Y por eso digamos que la economía es la suma de decisiones individuales de tipos que maximizan sus preferencias de acuerdo a un criterio racional basado en la información perfecta, y podría seguir contando cuentos de estos para nutrir ¿qué? Que de lo que se trata es precisamente de no ver, de lo que se trata es ni más ni menos que de negar el hecho social, ¿no? Por contra, Marx, que en primer lugar era un militante, y son muy significativas las fechas, por decir solamente dos. En el año 1848, Marx, sobre la base de un borrador de Engels, escribe el Manifiesto Comunista. Un tipo, claro, pensaréis, se aburría y tal, el tipo va a escribir algo. No, en realidad es un encargo. Y es un encargo cuando en el año 1800, joder, con los siglos como estoy hoy, en el año 1847, lo que había sido originalmente la Liga de los Proscritos, la Liga de los Desterrados, constituida en 1834, que agrupaba gente simplemente por ese hecho. Habían sido expulsados, desterrados, porque se movían, porque intentaban organizarse, movilizarse. Posteriormente se constituye como Liga de los Justos, han dado un paso, ya no es solamente el hecho, sino que hay una aspiración, la justicia, pero en 1847 le dan un carácter político, la Liga de los Comunistas. Y dicen, joder, necesitamos un programa. Y como programa, para elaborarlo, encargamos a Marx y Engels, que lo elaboren, 1848. En 1867, Marx publica el libro primero del Capital. Acaban de cumplirse el año pasado 150 años, y 3 años antes él estaba en Londres participando en la creación de la primera Internacional, en 1864. ¿Por qué digo todo esto? Porque evidentemente que hay contaminación ideológica, evidentemente que no hay neutralidad en el planteamiento que yo defiendo, que yo sostengo, con el que os propongo que discutamos, que se basa en el análisis marxista, ¿no? No hay neutralidad en este ni en ninguno. Y cada vez que os pretendan vender, porque debía ser una venta infructuosa, que se hace un planteamiento desde una perspectiva de neutralidad, de asepsia, os estará intentando engañar, ¿no? Hay una frase que me da un poco apuro que estéis, porque me lo habréis oído ya alguna que otra vez, ¿no? Hay más alumnos y alumnas en la sala, sobrevivientes, podría decirse, incluso quizá un poco masoquistas, ¿no? Me gusta mucho una frase, porque me parece muy gráfica, de un director de cine británico, Ken Loach, que una vez le preguntó, es un tipo, seguramente muchos le conozcáis, hace cine, digamos, político, cine social, cine de clase, cine de izquierdas, llamadlo como queráis, ¿no? Y una vez le preguntaban si hacía cine político, ¿no? Y entonces el tipo contestó la verdad, ¿no? Contestó que sí, y que Hollywood también, solo que de signo contrario, ¿no? Y yo creo que la virtud de esta frase radica en que frente a la presión acerca de que seríamos quienes tenemos posiciones críticas, los que estaríamos imbuidos de contaminación ideológica, de falta de neutralidad, de falta de asepsia, en realidad lo que revela esa frase, que por eso la digo porque me parece bastante gráfica, es que cualquier análisis que tiene un contenido social o una conexión social necesariamente es un análisis no neutral, ¿no? Entonces, planteo esto, pero me apoyo en un hecho, ¿no? Por supuesto, en la argumentación acerca de los conceptos teóricos que se plantean, las relaciones entre ellos y, en definitiva, como en cualquier análisis científico, la consistencia lógica de lo que se plantea y su compatibilidad con los hechos. Al final, la prueba, digamos, de que esto vale o no es si nos permite comprender bien esa problemática que, aunque de manera muy esquemática, esbozaba al principio, ¿no? Así que este es el planteamiento del que yo propongo arrancar, el planteamiento marxista, entendido como la culminación de la mejor tradición de la historia del pensamiento económico. Esto es muy importante. En el ámbito de la economía hubo, como en otras ciencias, un proceso acumulativo de conocimiento. Esto no quiere decir que fuera gradual, que fuera exento de conflictos, nada por el estilo, pero paulatinamente se iban afinando las formulaciones como en cualquier ciencia. Cada autor no parte de cero, sino parte de lo existente, lo discute, lo rebate, lo afina, los hechos van señalando la necesidad de ajustar tal o cual formulación. Había un proceso acumulativo de conocimiento que se trunca, que se rompe drásticamente, como decía antes, a finales del siglo XIX. Y en ese sentido, Marx, representando en alguna medida los intereses de los explotados, los intereses de la clase trabajadora,
lo que plantea básicamente es que no tiene nada que ocultar, que no tiene ningún interés distinto de conocer la realidad de por qué los problemas se presentan de la forma que se presentan, ¿no? Esto es muy importante, a veces, hasta en el terreno político, ¿no? A veces se entra en una cuestión de, esto lo ocultamos un poco, ¿no? En realidad, cualquier planteamiento científico y, por tanto, cualquier planteamiento político serio, que coinciden en esto necesariamente, no debe tener ningún miedo a ningún elemento de verdad. Incluso diciendo que si en Chile crece la producción, se dice que Chile crece la producción, ningún problema. Y si constatamos que aquí el PIB está creciendo el 2 y pico %, lo decimos, no tenemos ningún problema con eso. Tendríamos un problema grave si negáramos la realidad. Otra cosa es que podamos discutir cómo se mide el PIB, qué incluye, de qué forma se recogen ciertos elementos económicos, etcétera, ¿no? Bueno, me detenía un poquito en esto, pero creo que vale la pena porque aquí, en pleno mes de julio, ¿para qué hablar de cosas más livianas, ¿no? Pudiendo meternos en cuestiones de método y de teoría, ¿no? En realidad tiene que ver sobre todo, y no es broma, con un reconocimiento a vosotros como interlocutores, ¿no? A ver por qué se os tiene que dar las cosas masticaditas y venga, os cuento las conclusiones y os pongo un esquemita con muy poquitas palabras y unos gráficos con muchos colores para que os entendáis bien. Eso se llamaba Barrio Sésamo, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Tenéis algún problema en que hablemos de método y hablemos de teoría? Claro que no tenemos por qué tener ningún problema y seguro que quienes no conozcáis nada de economía, no hayáis estudiado nada de esto, probablemente, ojalá, de aquí, de esta sesión y del conjunto de la escuela, pues salgáis con muchas cosas en la cabeza. ¿Cuándo acaba? El viernes por la noche, al principio de la noche, todavía más o menos el edificio estará tal, según avance la noche, el sábado por la mañana, a la hora que sea, seguramente parecerá que todo se ha desmoronado y ni todo encajaba perfectamente, ni todo se ha desmoronado, porque el proceso de conocimiento y comprensión es eso, es un proceso. De modo que si de esta sesión, como de las demás, os van quedando cosas, bienvenido sea. Y luego hay una cosa que es insustituible, que es el trabajo que tiene que hacer cada uno, leyendo, pausadamente, y así, y no de otra manera, es como se puede avanzar en la comprensión cada vez más completa, cada vez más rigurosa, ¿no? ¿Cómo le metemos mano entonces a esto? Os propongo discutir desde la perspectiva del marxismo, ¿no? Bueno, lo primero, aunque voy a hacerlo de manera súper breve, pero me parece muy importante, el punto de partida es cómo le metemos mano explicativa a la realidad social, ¿no? Y también en el estudio del pensamiento ha habido discusión en relación con esto, ¿no? Y ahí el marxismo también, ¿no? El análisis marxista se apoya en dos elementos. Por una parte, una concepción del mundo. Había distintas concepciones, hay distintas concepciones del mundo, concepciones materialistas y concepciones idealistas. En este caso, el término materialista e idealista no tiene nada que ver con el sentido, el contenido semántico más coloquial, ¿no? Materialista, la avaricia, el egoísmo, idealismo, pues el altruismo, la generosidad, sino que tiene que ver con cómo se concibe la sociedad. Una formulación materialista parte del hecho de que existen, valga la redundancia, existen los hechos están ahí. Con independencia de que se conozcan o no, de que se comprendan o no, están ahí los hechos. De una manera más coloquial, podríamos decir que el planteamiento materialista tiene que ver con que las raíces materiales, las raíces factuales de los problemas están ahí, las raíces históricas de los problemas están ahí. El idealismo sería la formulación que pretende que en primer lugar están las ideas, está la mentalidad. Son planteamientos que los idealistas que, consecuentemente, desde su perspectiva, concluyen en la idea de que lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad de la gente. Cuando la gente dice, no, todo esto se resuelve con educación, ¿no? Pues igual antes de educación tendríamos que pensar a ver cómo se resuelve el hecho de que la población necesita comer todos los días. Y esto solo para quienes no tenemos medios de producción o la posibilidad de adquirirlos solo se consigue a través de vendernos oferta de trabajo. Y como decíamos al principio, precisamente con los ejemplos que yo señalaba, esto no es nada fácil. Muchas veces se dice, yo suelo poner mucho este ejemplo porque me parece muy gráfico, no, el problema del atraso del subdesarrollo latinoamericano tiene que ver con la falta de mentalidad innovadora de sus empresarios, no sé cuánto tal, ¿no? Hostia, ahí se repartió mentalidad por azar, venga, sorteo de mentalidad. Hostia, América Latina, qué poco mentalidad innovadora, le ha tocado más mentalidad de hamaca, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad, la explicación de la mentalidad es también una explicación material. Claro que la mentalidad influye, pero la mentalidad no cae del cielo. ¿Qué habrían hecho cuando a finales de los 80 en Nicaragua había una hiperinflación del 85.000%? ¿Qué habrían hecho los capitalistas, inversores con mentalidad innovadora japoneses? Pues lo que cualquiera, salir corriendo o dedicarse al trapicheo, a la especulación, porque es la realidad material
la que determina los comportamientos, el ser determina la conciencia y no la pretensión idealista de que podemos decretar los procesos sociales en el papel a nuestro antojo, sin restricciones. Venga, buen rollo, sentémonos y consensuemos, pero ¿cómo vamos a consensuar un pacto por la educación cuando hay algunos que decimos que ni un euro a la enseñanza privada y otros dicen que tienen que mantenerse los conciertos? Podemos estar allí hablando días y días y días y nunca vamos a llegar a ningún acuerdo porque hay un hecho objetivo en torno al cual hay un conflicto. Hay posiciones antagónicas, hay posiciones inconciliables. Entonces, estos son planteamientos idealistas, o cabría decir, interesadamente idealistas, para que no se toque aquel lugar del que efectivamente vienen los problemas. Por otra parte, hay dos grandes maneras de analizar, de pensar, ¿no? Que son la lógica formal, que esa la estudié, bueno, no sé, yo es que estudié hace tantos siglos, pero esto se estudiaba entonces en secundaria, ¿no? O secundaria, es que yo estudié BUP y COU, no sé ni cómo se llamaba, ¿no? Bueno, la lógica formal, hostia, inapelable, ¿verdad? Principio de partida, principio de identidad, A es igual a A. ¿Quién podría objetar esto? Pues cualquiera que metiera la variable tiempo, porque A puede ser igual a A en un momento determinado, pero puede dejar de serlo. La pretensión de que desde la lógica formal se pueden aprehender, se pueden comprender, se puede captar la dinámica de los procesos sociales que se caracteriza precisamente por eso, porque está en movimiento, es una pretensión totalmente disparatada. Solo la dialéctica, que parte justamente de la noción de cambio, de conflicto, de contradicción, es la que nos permite aprehender, captar los procesos sociales como efectivamente son. Por ejemplo, ¿qué diría la lógica formal en relación con la existencia de una huelga en una gran empresa a la que le sigue otra y otra y otra? Pues la lógica formal no tiene ningún problema porque tiene los números naturales y dirá una huelga, dos huelgas, tres huelgas y seguiría hipotéticamente diciendo 1.375.287 huelgas con un problema. Que ellos seguirían contando, pero ya no habría no sé cuántos millones de huelgas, sino que llegado a cierto punto una sola huelga más cambia cualitativamente la situación. Cambios cuantitativos que llegados a cierto punto se transforman en cambios cualitativos configurando una situación distinta, cualitativamente distinta. O en el terreno económico, quiebra una empresa, 2, 3, 4, igual. Podríamos seguir ilimitadamente diciendo que quiebra una empresa, que quiebra otra, ¿no? Llegado a cierto punto ya no nos vale decir una quiebra más. Caracterizamos la situación como una situación de crisis, vinculada a que esas quiebras expresan una ruptura, una interrupción del proceso de acumulación. Y esto, desde la lógica formal, desde la perspectiva más escolástica, es imposible de aprehender, de captar, de comprender. Sí, desde la dialéctica. Y alguna podríais pensar, joder, ¿y realmente era tan importante emplear perder un par de minutos o tres en esto? Pues yo creo que sí, porque cuando luego queremos explicar determinadas situaciones que se nos presentan de una forma contradictoria, nos podemos quedar completamente parados en cuanto a cómo encararlas si no tenemos la forma, efectivamente, de comprender que eso forma parte de la dinámica social. En la sesión de hoy quizá no tanto, porque es bastante acotada, ¿no? Pero si tuviéramos más tiempo, más sesiones, por ejemplo, pues en cursos completos, lo que cuando nos conocimos con Mario, con Luis y tal, ¿no? Pues ahí, claro, cuando entrábamos a explicar ciertas experiencias históricas, necesariamente es que no podíamos en ocasiones seguir hablando sin decir que eso tenía un contenido dialéctico, para señalar el carácter contradictorio, donde estaba por decantarse incluso cómo esos cambios se transformaban de una manera u otra. Cuando nosotros hablamos de economía mundial, hablamos de economía mundial, ¿no? Hablamos de que existe una economía mundial, ¿no? Para mí es tan importante hablar de economía mundial que, de hecho, lo puse en el título del libro, ¿no? Capitalismo y economía mundial, y alguno me bromeaba diciendo, claro, llegaste agónico, 700 páginas, no se te ocurrió nada mejor. No se me ocurrió nada mejor, pero sí pensé si esto era bueno o no, ¿no? Economía mundial, no siempre existió la economía mundial. La economía mundial es un producto histórico, ¿no? Es un producto histórico. Y solo podemos comprender la noción de economía mundial como resultado de un proceso histórico en el que una serie de cambios, llegado a cierto punto, modifican la situación. ¡Jo, el capital tiene tendencia a internacionalizarse! Sí, pues se internacionaliza cada vez más, pues sí. Y además a concentrarse, a centralizarse cada vez capitales más grandes, pues sí. Y se expande exteriormente, pues sí. Y entonces nunca pasa nada. Podremos seguir diciendo por los siglos de los siglos, y sí, se expande, y sí, internacionalización, y sí. No, llegado a cierto punto, ha configurado una sola economía mundial regida por una misma lógica, en el marco de la cual hay economías nacionales distintas, con niveles de desarrollo muy distintos, como también sabemos, ¿no? Ahí, esta formulación, solo podemos decir que existe una economía mundial como resultado
de la constatación a través de la dialéctica que una serie de cambios que iban acumulándose, llegado a cierto punto, configuraron una situación cualitativamente distinta. Bueno, vamos un poco a la teoría. Ah, pero que esto no era teoría todavía. No, voy a plantearos una cuestión central, ¿no? Hay un economista estadounidense que a mí me gusta mucho lo que escribe, se llama Andrew Kleinman, y este hombre hace unos años, en el marco, y el contexto importa, en el marco de una movilización en una universidad, en las universidades de Estados Unidos, le invitaron a dar una charla y el tipo la empieza con una frase que a mí me encanta porque, bueno, elucubro con que probablemente lo que piensa este Kleinman no es, buah, aquí me traen de mamporrero, ¿no? Para que diga lo malísimos que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Wall Street, la Reserva Federal, no sé cuánto, ¿no? Y sigo elucubrando, algún día se lo preguntaré, si me dice que no, me estropea el chiste, así que mejor no se lo pregunto, no. Con que lo que plantea es, bueno, vamos a hacer un poco de pedagogía. Entonces, la primera frase dice así, dice, los graves problemas de la economía actual no son resultado de la actuación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o de Wall Street, sino que son resultado de la actuación de una ley que actúa por encima de la voluntad de las personas al modo, como por ejemplo, el mismo ejemplo que yo decía antes, al modo que en la física actúa la ley de la gravedad por encima de la voluntad de las personas. Esta frase, además así dicha, tal, puede sonar un poco, incluso parecida quizá muy determinista, ¿no? Porque entonces, ¿qué nos queda? Si existe una ley que actúa por encima de la voluntad de las personas, lo que nos queda es resignarnos. En realidad, él no está diciendo que no haya problemas, él no está diciendo que no haya salida a los problemas. Él va a decir, y yo también, que no hay salida a los problemas en el marco de la economía capitalista. No que no los haya. Lo que no podemos hacer es reconocer que existen leyes, que existen causalidades, que los problemas no ocurren por casualidad, sino que ocurren porque hay causas que los provocan, decir esto y luego, como si fuera esa de una bandera, guardar esas leyes y decir, pero con buena voluntad se resuelve todo. Si nosotros constatamos que los problemas que hoy padecemos, que no son pequeños, son resultado de las exigencias del capitalismo, y más específicamente de las exigencias del capitalismo hoy, lo que no podemos decir es, bueno, ha molado esto de venir aquí a San Fermín, no sé cuánto, pero ahora, venga, a gestionar, si me votas a mí, resuelvo los problemas. Si me votas a mí, puedo incluso evitar que se robe como se robaba antes, lo cual es valioso, pero no resolver los problemas que tiene evidentemente un estatus comparativamente muy distinto, ¿no? Leyes, ¿no? O sea, que hay leyes. Es decir, y esto es fundamental, sobre esto gravita toda la explicación, ¿no? Los problemas no son resultado de la casualidad. Los problemas no son resultado de una mala gestión, por más que evidentemente una gestión u otra pueda agravarlos o aliviarlos. Bueno, decía leyes. Las leyes que rigen la acumulación capitalista. No es fácil resumirlo mucho, pero porque aquí siempre hay el riesgo, ¿no? Hacer formulaciones así tajantes sin poder desarrollar la argumentación, pues parece que en cierto modo se apelaría, pues poco menos que a una cuestión de fe, venga, creedme y tal, que es más rápido, creedme que es más rápido, ¿no? Bueno, entonces lo voy a hacer de una manera muy esquemática, extremadamente esquemática. Nosotros en realidad, ¿qué querríamos saber desde el punto de vista teórico? Mirad, constatamos que hay mucho desempleo, vale, por ejemplo, en los años recientes, ¿no? Hay mucho desempleo, ¿por qué lo hay? Bueno, esto es fácil, ¿no? Es fácil. Es decir, la acumulación, dicho de manera más coloquial, la reinversión ha sido muy limitada. La inversión se ha desplomado. La reinversión, por tanto, claro, si hay menos inversión, hay menos demanda de fuerza de trabajo, por tanto, desempleo. Oye, ¿por qué cae la acumulación? ¿Por qué se estanca? Eso tampoco requiere mucha teoría. Es fácil identificarlo. Joder, porque la rentabilidad cae. Si la rentabilidad fuera, imaginemos, la rentabilidad hubiera sido elevadísima, pues evidentemente los capitales, la rentabilidad elevadísima en la actividad productiva, en el sector industrial, pues evidentemente los capitales habrían ido a invertir allí y por tanto habrían demandado fuerza de trabajo en alguna medida, ese por tanto entre comillas, etcétera, ¿no? Bueno, la realidad es que la rentabilidad cae, ¿no? Así que, ya hemos completado la explicación, ¿no? Claro, la rentabilidad cae y por tanto crisis, por tanto interrupción de la acumulación, por tanto el desempleo se dispara. Pero en realidad nosotros lo que hemos hecho, lo que acabo de decir yo en esta frase, caída de rentabilidad, luego crisis, luego interrupción de la acumulación, luego desempleo, etcétera, etcétera, eso no requiere mucha teoría, es prácticamente inmediato. ¿Cuál es la pregunta teórica que tenemos? ¿Por qué cae la rentabilidad?
Esa es la pregunta interesante. ¿Por qué cae la rentabilidad? ¿Y qué nos van a decir siempre desde la economía burguesa y sus amigos? Siempre nos van a decir lo mismo. Nos van a decir que es un tropezón circunstancial. Obedece a alguna mala gestión, a algún error, a alguna situación extraordinaria. Y nosotros lo que decimos es lo contrario. Lo que decimos es que forma parte del proceso de acumulación capitalista porque es contradictorio. Porque sus problemas se los genera el propio proceso de acumulación capitalista, no obedeciendo, por tanto, a factores externos, a choques externos, ¿no? Así que tenemos esa preguntita, ¿por qué cae la rentabilidad? Más aún, no ya por qué cae en 2007, 2008, no sé cuánto, sino por qué. Si tomamos una perspectiva amplia, en términos históricos, por ejemplo, los últimos 120 años, lo que constatamos es que no ha habido ningún proceso de crecimiento que no se haya acompañado previa o simultáneamente incluso de destrucción masiva. Las crisis, las guerras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Desde hace 50 años, desde finales de los 60, principios de los 70, en la economía capitalista mundial no se ha enganchado ninguna secuencia mínimamente duradera y extendida de una acumulación potente, fluida, etcétera, etcétera. Esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Qué pasa? Que llevamos 5 decenios en los que las malas gestiones, los tropezones sucesivos, ostras, pues si uno en 100 metros se tropieza 7 veces, venga, volvemos a lo de antes, es que ha bebido más de la cuenta, no es que esté mal no sé cuánto, y cambia de acera, y cambia de calzada, y cambia de ciudad, y se sigue tropezando el viernes a las 6 de la mañana, el problema no es la calzada, ni la acera, ni la ciudad, el problema es que bebes más de la cuenta, entonces te tropiezas. Es decir, no se trata de hechos circunstanciales, sino que se trata de la dinámica misma del capitalismo. Queremos explicar por qué la rentabilidad cae, por qué la rentabilidad no consigue sostenerse. La rentabilidad, nosotros la definimos como un cociente, es la tasa de ganancia. Lo que se gana, que no es lo que le importa al capitalista, sino lo que gana respecto a lo que tiene que invertir para ganarlo, esa rentabilidad. Y esa rentabilidad no cae del cielo, esa rentabilidad es resultado de algo. La formulación teórica de Marx es bastante sencilla desde el punto de vista de su esquematización. El Capital es un texto denso, yo creo que es una buena recomendación para el verano, un libro de economía inacabado de un filósofo alemán del siglo XIX, no me digáis que no tiene buena pinta, ¿no? Así con el calorcito, a la sombra mejor. Pero se puede esquematizar un libro que denota que Marx no era sectario. Su subtítulo es Crítica de la economía política. Su subtítulo es Hago una interlocución con los autores serios. La economía política, lo llamaba él, ¿no? Frente a la economía vulgar, que eran aquellos que dicen que qué bien van las cosas en Chile y todo esto. La economía vulgar, los propagandistas, los que no miran el trasfondo para poder defender lo que quieran en cada momento sin ninguna restricción. El otro día escuchaba en la radio una frase que me encantó. Era en relación con una exposición artística, ¿no? Y pensé que, joder, debíamos proponer en las facultades de economía que pusieran esta frase ahí en el frontispicio, ¿no? Porque la frase es, la realidad no es imprescindible, ¿no? En realidad es una frase brillante, ¿no? Qué molestia la realidad, siempre estáis con la realidad, ¿no? No podéis dejarnos tranquilamente con nuestros Robinsones y todas estas cosas. Bueno, Marx plantea la existencia de leyes, plantea una ley que es la ley del valor, que explica que las mercancías se intercambian, sus precios, no por casualidad, sino que eso obedece a algo, obedece a cuánto cuesta producirlas, dicho así de manera muy sintética, cuánto trabajo requiere su producción en una sociedad determinada, en promedio, etcétera, etcétera, y por tanto podemos explicar por qué, podemos explicar cómo y por qué se intercambia la fuerza de trabajo de la forma que se intercambia. Los salarios, ¿qué son? El precio de una mercancía, la mercancía fuerza de trabajo. ¿Por qué los salarios son los que son? ¿Es resultado de la casualidad? Tampoco, no es resultado de la casualidad. Es resultado de algo que lo explica. Y eso que lo explica tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros imaginemos que estuviéramos en una fábrica de muebles donde se produce la mesa en la que me apoyo, ¿no? Para abreviar, ¿no? Y me salto muchas cosas, por hacerlo así verbalmente, insisto que esto está escrito en 1000 sitios y bien explicado, pero digamos que si la producción que efectivamente se ha generado nueva en la fábrica de muebles equivale en una jornada laboral semanal, digamos, de 40 horas a 40 mesas, ¿podría ser el salario de los trabajadores que las han producido equivalente a 80 mesas? Esto es calentamiento, tenéis que decir, no, ¿cómo va a ser 80 mesas si solo se han producido el equivalente a 40? Muy bien, no. ¿Podría ser 60? Tampoco, ¿podría ser 40?
Y la respuesta es que no podía ser 40, porque si el salario fuera equivalente a 40 mesas, no quedaría mesa alguna que pudiera nutrir, que pudiera ser la base de la ganancia. Por tanto, no es una cuestión de voluntad, es una exigencia material que no todo el trabajo puede ser remunerado a quien lo ha desarrollado, sino que tiene que haber necesariamente trabajo no pagado. Digamos que el equivalente a 30 mesas van al salario y el equivalente a 10 van a ganancia, es un trabajo excedente, un trabajo que va más allá de aquel necesario para producir el equivalente al salario, un trabajo excedente, el excedente capitalista, un valor acrecentado, un plusvalor, una plusvalía, que es apropiado como ganancia. Por tanto, con el ejemplo chorra y tan simplificado de las mesas, podemos entender que los intereses de capitalistas y trabajadores son inconciliables, no se pueden conciliar. Por cierto, en relación con la pregunta tuya, en castellano solemos usar mucho más la palabra, no sé si es por influencia de los culebrones, irreconciliable que inconciliable. Pero en realidad yo no he dicho inconciliable sin pensarlo, he dicho inconciliable en lugar de irreconciliable, y a mí qué importa, he dicho inconciliable porque si dijera irreconciliable estaría diciendo que quizá en algún momento pudieron conciliarse. Pues no pudieron nunca conciliarse, o dicho de una forma más contundente por si alguien está empezando a dormirse, la lucha de clases no es una construcción ideológica. La lucha de clases se expresará o no de una forma u otra, más o menos deformadamente. Por ejemplo, en los procesos electorales la lucha de clases suele expresarse de forma muy deformada. Pero la lucha de clases alude simplemente a un hecho material. La lucha de clases alude simplemente a los intereses opuestos entre aquellos que viven de su trabajo y aquellos que viven del trabajo de los otros. Es decir, al trabajo no pagado. Y el trabajo no pagado no es una cuestión anecdótica, el trabajo ni voluntaria, el trabajo no pagado es la exigencia, porque decíamos, hay desempleo, porque crisis, porque ¿qué pasa con la rentabilidad? Y precisamente como pasa algo con la rentabilidad, lo que se plantea es que hay que modificar cómo se reparte el número de mesas. Decía, queremos saber qué pasa con la rentabilidad. Y decíamos, para eso tenemos que ver cómo se produce esto. Primero, conflicto de clase, producción de plusvalía, producción de excedente, producción del conjunto de la ganancia, después reparto de la ganancia entre capitales individuales, la pugna competitiva. ¿La conclusión cuál es? La conclusión es que la rentabilidad, la tasa de ganancia, no se explica por casualidad, se explica por algo que tiene que ver con qué cantidad de mesas no se pagan. A ver, no pongáis de mesas, es una forma de aludir al valor creado en el proceso de producción, con el ejemplito tontorrón de las mesas. Todo eso que se produce, ¿en relación con qué? Toda esa ganancia que se obtiene, ¿en relación con qué? En relación con todo el capital que se ha movilizado. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es que yo me he saltado una cosa en el ejemplo, que no son solamente los trabajadores empleados en la fábrica, sino también la maquinaria que se utiliza, los medios de producción, etcétera, etcétera, que participan del valor final de las mercancías, pero que no crean valor nuevo, porque son, Marx lo llama trabajo pasado, trabajo muerto, porque la máquina, el tablero ya tiene el valor que sea. El tablero se produjo en la serrería y la fábrica de muebles lo compró la serrería y tiene el valor que sea, no puede crear valor. Nos dicen, pero las máquinas también crean valor, también tienen que ser remuneradas, ¿no? Y es una justificación moral para pretender que el capital es recompensado en la medida en que él también ha aportado. Que no nos interesa el hecho moral, lo que nos interesa, en primera instancia, lo que nos interesa es constatar que los capitales se apropian de trabajo no pagado y que para hacerlo de forma competitiva, es decir, no es resultado de un plan, se dice a veces, joder, el capital no tiene plan B. Claro que no tiene plan B, no tiene ni plan B ni plan A, por definición, porque no tiene plan, porque no está planificado, no está programado. Por cierto, a veces dicen, joder, esto de hablar de marxismo, de socialismo, de comunismo, qué anacrónico. Anacrónico hablar de capitalismo, pero lo más anacrónico imaginable, en pleno siglo XXI, que todavía la producción dependa de decisiones individuales. Democracia cuando resulta que, ¿quién decide en la sociedad quién trabaja y quién no? Pues la sociedad, claro, democráticamente, no, en absoluto. Lo deciden solamente los propietarios de los medios de producción. Es bárbaro, es tremendamente atrasado, es tremendamente anacrónico. Joder, Amazon, no me digáis que no mola, Amazon es casi perfecto, casi perfecto. O sea, que en 24 horas te plantan en tu casa, sin tú moverte, a golpe clac, con el ordenador, con el teléfono, lo que sea, te plantan el producto que tú necesitas. Eso es maravilloso, es casi el socialismo, solo tiene un problema. Solo tiene un pequeño problema, que hay que pagar. Si no hubiera que pagar, sería perfecto, pero hay que pagar. Por tanto, si no tienes pasta, no puedes acceder a eso. Y por cierto, como hay que pagar, hay que contratar a trabajadores de una forma tremendamente precaria para que sea rentable. Porque está bien lo de Amazon, está muy bien. Joder, un mecanismo de distribución que te evita paseos, no sé cuánto. Creo que hay gente que le mola ir a comprar, ¿no? Yo no acabo de comprenderlo mucho, ¿no? Bueno,
Problema, hay que pagar. Ese es el problema. Es decir, es que es verdaderamente anacrónico, es que la humanidad ha alcanzado el desarrollo técnico que permite que, plin, quiero de este color, de esta talla, no sé cuánto, y ya, 24 horas, maravilloso, pero hay que pagar. Qué anacrónico el capitalismo. Los capitalistas, para ser competitivos, tienden a mecanizar, porque mecanizando se pueden producir más mesas en menos tiempo, el valor de cada mesa cae, por tanto el precio cae, por tanto la posición competitiva se fortalece. Por tanto, es perfectamente coherente desde el punto de vista de cada capitalista individual mecanizar, sustituir mano de obra por máquinas, porque mejora su posición competitiva. Pero ¿qué ocurre visto agregadamente? Que entre todos la mataron y ella sola se murió. Lo que ocurre agregadamente es que los capitalistas, mecanizando, repito, lo cual es perfectamente coherente, atendiendo a su criterio individual, y como no hay planificación colectiva, todos mecanizan de acuerdo a sus intereses individuales, y entre todos lo que hacen es reducir el peso relativo que tiene la mercancía que sí que crea valor, que sí que produce lo que luego es apropiado como ganancia, que es el trabajo vivo. Por tanto, los capitalistas tienden a disminuir la mercancía de la que obtiene su ganancia. ¿Esto cómo se llama? Se llama contradicción, es una contradicción. El capitalismo es contradictorio. Ojo, hay formas de evitar que esto provoque efectivamente la caída, que es cuando empieza la movida, que decíamos, de las crisis y todo esto, ¿no? ¿Cómo se puede evitar? Bueno, de distintas formas, por ejemplo, con la expansión exterior, etcétera, la mayor parte de las cuales están prácticamente agotadas, pero sigue habiendo una, que es la principal, como el capital puede evitar que la rentabilidad caiga, que es modificar el reparto de las mesas, que si antes era 30 y 10, pase, por ejemplo, a ser 20 y 20, porque si en lugar de obtener de ganancia 10, obtienen de ganancia 20, alivian esa presión que tienen sobre la rentabilidad, la alivian, no la hacen desaparecer, porque la mecanización, la sustitución de fuerza de trabajo siempre va a estar presente, porque siempre va a estar presente el interés individual de cualquier capitalista de ser competitivo. Por eso decimos que es una ley del capitalismo, porque ocurre necesariamente. No es que ocurra cuando pasa no sé qué con las cosechas o cuando pasa no sé qué con el petróleo. Ocurre necesariamente porque es la dinámica que define la sociedad capitalista. Como ocurre necesariamente, lo llamamos ley. Como afecta a la rentabilidad, decimos, esta ley no es una ley menor, sino decisiva. Como lo que plantea es que la rentabilidad tiende a caer, hacemos más énfasis en que tiene un carácter muy importante. Revela que el capitalismo es contradictorio. Ahora bien, un instante, ¿vale? Acabo esto y... Que el capitalismo sea contradictorio es compatible con que el capitalismo tenga ciclos. Bueno, habrá ocasiones en que no se podrá evitar la caída de la rentabilidad, no se podrá contrarrestarla, por tanto la rentabilidad caerá, la acumulación, la inversión se desplomará, habrá crisis, habrá desempleo, etcétera, etcétera. Pero, podríamos decir, pero siempre podrá remontarse. Las crisis tienen una función también, digamos, terapéutica en el capitalismo. Destruyen el capital menos rentable. Y con eso podemos pensar, y con ello abren la posibilidad de la restauración de la rentabilidad y vuelta a empezar. En realidad, no es que simplemente el capitalismo sea contradictorio, sino que las contradicciones cada vez son más agudas. La exigencia de aumentar, en definitiva, el grado de explotación no, recordad, como categoría moral, explotación es el trabajo no pagado, la necesidad de que, siguiendo con nuestro ejemplo, de las 40 mesas ya no sean 30 y 10, sino 25 y 15, o 20 y 20, o 18 y 22, sucesivamente, ya nos permite, aunque lo hayamos hecho de manera muy esquemática, entender que aquí hay una lógica consistente, un planteamiento que es lógicamente consistente y que se verifica perfectamente en los hechos. Porque el hecho de que hoy la juventud tenga más dificultad para construirse una vida independiente no es resultado de la aplicación de tal o cual política, por más que tal o cual política lo agrave, lo intensifique o lo alivie, sino que es resultado de las exigencias del capitalismo, donde su proceso de desarrollo histórico cada vez lleva en mayor medida a la necesidad de aumentar el grado de explotación para compensar que menos fuerza de trabajo tiene que producir, por tanto, proporcionalmente más ganancia. Bueno, esto, un momentito todavía, otro momentito, explicada así verbalmente, yo lo que quiero, porque me parece que tenéis derecho a ello, es no decir, el capitalismo es crecientemente contradictorio y por tanto por eso la gente joven lo pasa mal y la no joven también, a otra cosa. Me parece que valía la pena hacer una cierta argumentación de qué hay detrás de esto.
lo cual creo que tiene una virtud y un riesgo. La virtud es que conocéis por dónde va la discusión. El riesgo, que hacerlo en unos minutos puede resultar incluso quizá resultar contraproducente desde el punto de vista de que no acaba de asentarse toda la explicación. Pero de todos modos creo que en 2 horas no podíamos aspirar a asentar toda la explicación, sí a invitar a la discusión identificando que los problemas no son resultado de la casualidad, etcétera, etcétera. El capitalismo, gracias a la puesta en marcha del capitalismo, se hizo posible un enorme desarrollo de las fuerzas productivas. Enorme, no idílico. ¿Qué son las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas muchas veces se dice, pues es la productividad, no. Las fuerzas productivas es, gracias a los aumentos de productividad, la posibilidad de una mejora sostenida y generalizada de las condiciones de vida del conjunto de la población. A eso lo llamamos desarrollo de las fuerzas productivas. Y lo llamamos desarrollo de las fuerzas productivas porque, no sé a vosotros, pero a mí me parece un poco delirante esto de hablar de desarrollo a secas. El desarrollo, el problema del desarrollo, el problema de su desarrollo, pero ¿desarrollo de qué? El PNUD en el año 90 formula un concepto y un indicador conectado con ese concepto que es el desarrollo humano y el índice de desarrollo humano, ¿no? Lo cual es una enorme aportación porque pensábamos que era desarrollo quizá canino o equino, pues no es desarrollo humano, ¿no? Es decir, no aporta nada decir desarrollo humano, salvo en el terreno, digamos, de las cosas ingeniosas de, pues démosle un carácter humano, pues si estamos hablando de procesos sociales, está el carácter humano. A mi modo de ver es mucho mejor hablar de desarrollo en relación con las fuerzas productivas. Término que induce a confusión, porque es verdad que se puede interpretar en un sentido productivista, pero cuando decimos fuerzas productivas nos referimos ¿a qué? A cómo la sociedad produce sus condiciones de existencia. Desarrollo de la forma en la que la sociedad produce sus condiciones de existencia, produce los medios de vida necesarios para su existencia, para su vida. Y en este sentido hay que decir que el capitalismo hizo posible un enorme desarrollo de las fuerzas productivas que no fue ni podría haber sido idílico. Ese desarrollo de las fuerzas productivas se materializa en particular en cosas que sabéis. En la primera forma en que toma lugar, que es en Europa occidental, pues a partir de mediados del siglo XVIII. Es la industrialización, es la urbanización, son los grandes medios de transporte, incluso la propia clase trabajadora. Todo esto se constituye, se hace posible en el marco de la transición al capitalismo. O dicho de otra forma, en el marco del viejo orden feudal, las relaciones de producción, las reglas del juego feudales no habrían permitido ni la urbanización, ni la industrialización, ni los grandes medios de transporte, etc., ¿no? Que hoy día que hoy día pensemos que esto de la industrialización, no sé cuánto, tiene otros efectos adversos de contaminación, de condiciones de vida, tiene que ver simplemente con la forma que toma su desarrollo histórico bajo el capitalismo. Pero yo creo que no es difícil entender el aporte, y en primer lugar a un indicador, la esperanza de vida, ¿no?, que supone este proceso que hace posible el capitalismo. ¿Por qué decía que no es idílico? No es idílico porque esto se hace sobre la base, primero, de la explotación, incluso de los niños, ¿no? Las jornadas laborales enormes, ¿no?, en la industria, en la minería, de niños en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el XX también, ¿no? Y el pillaje colonial. El pillaje colonial es necesario, es una pieza crucial para este proceso. Por eso digo que no es idílico. Por una parte señalamos las posibilidades del capitalismo, que no hay que negarlas. El capitalismo hizo posible en un momento histórico determinado un enorme desarrollo de las fuerzas productivas, que no fue idílico ni podría haberlo sido. Se basaba en la explotación y en el pillaje colonial. Ese pillaje colonial es el que explica el subdesarrollo de las fuerzas productivas todavía hoy en América Latina, en África, en la mayor parte de Asia, etc. ¿De acuerdo? Es este carácter contradictorio de los procesos el que no podemos negar. Claro que el capitalismo desarrolla las fuerzas productivas, claro que lo hace de una forma no idílica. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es si hoy el capitalismo podría seguir desarrollando las fuerzas productivas. Y el resultado, o la conclusión, es que claramente no es posible. Al contrario, la supervivencia del capitalismo cada vez impone mecanismos más sistemáticos de destrucción de fuerzas productivas. Claro, si hablamos de destrucción, quizá, en primer lugar, pensáis probablemente en las guerras, ¿no?, que la destrucción es hasta física, material, brutal, ¿no? También en las crisis, al fin y al cabo, sería la destrucción de parte del capital, parte de las empresas, de las actividades, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad todo esto es verdad, pero aún lo mismo con los recursos naturales. La explotación de los recursos naturales a un ritmo
que impide su recuperación, su regeneración, claro que es un elemento de destrucción de fuerzas productivas. Pero aún hay un elemento más importante, y es que el principal componente de las fuerzas productivas es el trabajo. Y la desvalorización del trabajo, resultado de las exigencias de aumento de la explotación, supone destrucción de fuerzas productivas. Los procesos sociales no son lineales, los procesos sociales no son encajables en esquemas rectangulares perfectamente medidos. Claro que hay elementos puntuales en torno a los cuales podríamos decir, pues hay avances o lo que fuera, pero lo que preside la situación en general y no como una excepción del momento actual es una destrucción cada vez más sistemática de las fuerzas productivas que toma cuerpo en particular, y no por casualidad, en la desvalorización de la fuerza de trabajo. Desvalorización de la fuerza de trabajo, ¿qué es? El cuestionamiento de lo que vale el trabajo, la pérdida salarial, si queremos decirlo, en la forma en la que más directamente se aprecia lo que identificábamos con esto de que los jóvenes lo tenéis bastante fastidiado para poder construiros una vida independiente, lo que no quiere decir que quienes no somos jóvenes lo tuviéramos fácil, porque por definición nunca es fácil. Pero evidentemente hoy está mucho más agravada esa situación, como sabéis, porque el lugar que ocupa el mercado de trabajo no es anecdótico y está como sabemos que está, ¿no? Entonces, hablamos de destrucción de fuerzas productivas cada vez mayor. Es decir, respondemos a la pregunta acerca de si, aunque no fuera de manera idílica, podríamos todavía depositar ilusiones en el que el marco del capitalismo se pueden resolver los problemas. Respuesta, no. Y esto se relaciona con lo de las políticas y lo que planteabas antes de la gestión, que también lo dije yo, y en particular lo de las políticas de ajuste. Mirad, hay una prueba que a mí me parece la más palpable. Estamos en un contexto de crisis, bueno, nos dicen que se ha salido de la crisis, pero no está claro, ni el Fondo Monetario Internacional se atreve a decir que hay un escenario de crecimiento, de expansión próximo. Crisis que estalla en 2007-2008, quizá os suene a algunos, ¿no?, que hubo una crisis grave en los años 70, se suele decir 73, el petróleo es una simplificación, lo del petróleo del 73 solo fue el detonante último. Crisis 70, crisis hoy. ¿Entre medias qué? Podemos hacer caso al eslogan ese de la exposición artística y decir que la realidad no es imprescindible, nos inventamos que entre medias es expansión y ya tenemos el ciclo. Crisis, expansión, crisis, pero no vale, la realidad claro que es imprescindible, obvio, y por tanto la constatación es que entre la crisis de los 70 y la crisis actual no ha habido expansión, no ha habido ninguna expansión. Lo que ha habido ha sido unas políticas, que las conocemos, que son las políticas de ajuste, las políticas fondomonetaristas, que se universalizan, se aplican en prácticamente todos los países del mundo, se aplican en Europa por gobiernos de distinto color político. ¿Es lo mismo en España un gobierno del PSOE que del PP? Pues claro que no es lo mismo. Y en política económica, pues claro que es sustancialmente idéntico. ¿Por qué? Entre otras porque parte importante de la política económica ya no se decide en el marco de donde hay un cierto trasfondo democrático, por limitado que sea, en el marco de la soberanía nacional, etcétera, sino que cada vez más están externalizadas esas competencias en política económica, como nos ocurre en el terreno de la política monetaria o en la política cambiaria, en el caso de Europa, en el caso de España en particular, o cada vez más en el terreno fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas políticas de ajuste, con esto acabo, normalmente se suele decir que tienen consecuencias sociales negativas. Y yo creo que no está bien dicho, ¿no? Porque en realidad no es que las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, ya sabéis, privatizaciones, desregulación, todo esto, contra reformas laborales, educativas, sanitarias, no es verdad que tengan consecuencias sociales negativas, a mi modo de ver, porque si decimos que tienen consecuencias sociales negativas, estamos abriendo la posibilidad de que tal vez podrían aplicarse estas políticas, pero evitando esas consecuencias. No son consecuencias sociales negativas, es su contenido mismo es el que es socialmente regresivo, porque el contenido de esas políticas es tanto directa como indirectamente cuestionar el valor de la fuerza de trabajo, es decir, de lo que vivimos la inmensa mayor parte de la población. El sistema capitalista planteabais, ¿no? Yo planteo este análisis, no hay solución en él, ¿qué hacer? Y aquí, aunque no da tiempo a desarrollarlo, sí quiero decir en un minuto una cosa que me parece importante. Quizá alguien podría confundirse, o yo inducir a la confusión, pensando, bueno, pues después de este análisis, que es muy maximalista, muy no sé cuánto, lo que nos queda es decidir que vamos a salir ahora mismo a quemar y no sé cuánto, ¿no? Pues en absoluto, ¿no? Y sería profundamente reaccionario una posición de salida loca, individual, no sé qué. No, para nada, ¿no? Yo creo que hay que distinguir dos planos, ¿no? Uno es el plano del horizonte de medio, largo plazo, que muchas veces nos dicen, ¿tenéis alternativa acaso vosotros? Pues claro que tenemos. Una sociedad no basada en la propiedad privada de los medios de producción, que abriría unas posibilidades verdaderamente ilimitadas, ¿no? ¿Cuál sería la jornada laboral semanal si no dedicáramos ni un minuto de actividad a aquellas que solo se hacen por exigencias de la rentabilidad, que no aportan nada desde el punto de vista del bienestar del conjunto de la población? Es decir, acabo de cargarme el armamento,
Acabo de cargarme la publicidad que fundamentalmente es persuasiva, no informativa. Hoy la información se puede hacer prácticamente sin ningún gasto, ¿no? Acabo de cargarme la inmensísima mayor parte de la actividad financiera puramente especulativa. Acabo de cargarme el desempleo, que solo obedece de acuerdo a exigencias de renta. Acabo de cargarme también, debo decirlo, esto que hay algunos tipos que se dedican solo a jugar al golf. ¿Cómo que jugar al golf? Tú al denominador como todos, a repartir el trabajo que haya que... ¿Cuánto tendríamos que trabajar? ¿Os imagináis hoy, con las capacidades científicas, técnicas que hemos alcanzado? Asusta, ¿eh? Yo creo que con 2, 3, 4, 5 horas semanales producíamos mucho más que de sobra lo que necesitamos desde el punto de vista del bienestar. Y el resto del tiempo, ¿os imagináis? ¿Os imagináis una vida en la que no debiéramos estar preocupados por ver si encontramos un empleo para poder comer? Donde la mayor parte de la población mundial ni siquiera lee porque no sabe leer, porque no ha podido ir a la escuela para leer, pero es que si sabe tampoco puede leer porque la mayor parte del tiempo, todo el tiempo que está despierto cada día, lo consagra a intentar, ojalá, conseguir sus medios de vida. ¿Anacrónico hablar de esto? No, anacrónico seguir en un sistema en donde alguien nace y no tiene garantizado ni lo más elemental, y esto afecta a la mayor parte de la población mundial. Tenemos horizonte de medio y largo plazo, pero esto de las 2 o 3 horas semanales, no os hagáis ilusiones, no va a ser mañana jueves. Entonces, mientras tanto, ¿qué? Pues mientras tanto lo que yo creo es que debemos ser consecuentes con el análisis que hagamos, cada uno el suyo, digamos. Yo os planteo uno para invitar a la discusión, ¿no? Desde el punto de vista de algo que dije al principio, bueno, pues yo lo que creo es que quienes somos explotados y cada vez tenemos más amenazadas nuestras condiciones y no caemos en los cantos de sirena, que no existían las sirenas, por eso se lo formula en esos términos, de que, hombre, el problema es los que están más precarios, porque los que ya sois más mayores y tenéis mejor situación, pues entonces no tenéis problemas. Solo desde la más profunda miopía un joven precario debería decir que le quiten derechos a los trabajadores más mayores, porque así para nosotros, obviamente estaría acabándose la tumba en su propio futuro. Lo que yo digo simplemente es que lo que corresponde es organizarse, porque no hay salida individual. Y tenemos todas las experiencias históricas para demostrarlo. Por tanto, hay que organizarse. ¿Y organizarse cómo? Pues todos los que tenemos preocupación por el medio ambiente y por... No, todos los que compartimos el hecho material del que proceden los problemas, que es la explotación. ¿Y organizarnos cómo? Pues organizarnos, obviamente, de forma independiente de todo compromiso con los responsables de nuestros problemas, el capital y todas sus instituciones, que son muy fagocitadoras, ¿eh? Que yo veo gente que va al Congreso a decir no sé cuánto, pero poco después ya deja de decir lo que decía y no sé cuánto. Son muy fagocitadoras, porque si tenemos organizaciones que la mayor parte, o en todo caso una parte considerable de su presupuesto, viene del Estado, pues sabemos que esas organizaciones políticas van a tener una capacidad muy limitada de decir cuestiones que contravengan lo que significa un Estado que, al fin y al cabo, constitutivamente es un Estado que busca favorecer la acumulación capitalista. No lo digo de ningún punto de vista maximalista, ni nada por el estilo, ni sectario, ni purista, lo digo desde el punto de vista de exigir o de proponer una mínima coherencia desde el punto de vista de que si constatamos que los problemas tienen que ver con la dinámica capitalista y todo su desarrollo histórico, sé que no hay atajos, sé que salir de aquí diciendo venga, expropiemos los medios de producción sería absolutamente disparatado, claro, pero más disparatado y más peligroso sería decir venga, que con buena voluntad lo resolvemos, que no importan las leyes del capitalismo si quien conduce la política económica es un buen tipo, amiguete, que no va a robar, que no sé cuánto, porque el problema no es robar, el problema es cómo se conduce una sociedad que, presidida por estas leyes, deja un espacio limitadísimo para hacer otras cuestiones, o mejor dicho, limitadísimo no, cada vez más limitado.